Vamos a arrancar con un recreito. Son dos, así que tienen que contestarme. Vamos con un refrán. ¿Sabes lo que es un refrán? Sí. ¿Qué es un refrán? Sí, va, no sé porque pero sé que es un refrán. Con tus palabras, con tus palabras. Una frase, ¿no? Como Ujú. Una frase. Es una frase con una enseñanza. Bien, una frase con una Claro. enseñanza. Ujú. Bien, perfecto. Que como frente a una situación es algo que decimos habitualmente es por algo que se repite. Bien, y pasa de generación en generación. A veces quizás ni siquiera sabemos por qué sucede o por qué lo dicen. Bien, vamos a arrancar con dos recreos, dos refranes para ir despertándonos. ¿Qué quiere decir acá? ¿Cuál refrán es? Al mal tiempo, buena cara. Bien, Rocío, al mal tiempo, buena cara. Bien, perfecto, este es conocidísimo. Cada vez que llueve y está feo, nos dicen, bueno, al mal tiempo, buena cara. Como para hacernos sentirnos mejor. Bien, bien. ¿Y este? Eh, Están Al pensando ahí. caballo regalado. Ajá, vamos por ahí. Al caballo regalado se le miran los dientes. Bien, ahí le había arrancado Mary. Bien, a caballo regalado no se le miran los dientes. Perfecto. Sí, sí, exacto. Esto de, bueno, nada, y si me hacen un regalo, me voy a andar viendo las pequeñeces que pueden llegar a tener. Bien, muy del campo este refrán. Perfecto. Bien, ahí ya estamos, con las neuronas más despiertas. Bien. Hoy vamos a terminar de ver IVA, ¿sí? Nos quedaba como lo último del IVA, que era esto de qué pasaba una vez que llegamos a fin de mes. Vamos a hacer como un repasito rápido sobre lo más importante y arrancamos ya con eso. ¿Cómo calculábamos IVA? Teníamos esta, vamos a decir, esta formulita, ¿sí? Que se usa, que era todo el IVA cobrado en las ventas, lo resto por el IVA pagado en mis compras, en las compras que yo hice, y eso me va a dar lo que le tengo que pagar a la FIP. O, si por el contrario me da que no le tengo que pagar nada, bueno, me queda a mí como a favor para el próximo mes. IVA cobrado en las ventas, iba a tener el nombre de la cuenta como débito fiscal, y todo el IVA que yo pague por las compras que vaya haciendo, por ejemplo, cuando compro mercadería, iba a llamarse IVA crédito fiscal. Bien, esto bueno, como resumen también, IVA débito fiscal es el que se genera cuando un responsable inscripto, recordemos esto siempre, responsable inscripto, vende un producto o servicio, ¿sí? Cuando yo estoy vendiendo voy a tener IVA débito fiscal, y cuando el responsable inscripto compra, va a tener un crédito fiscal, ¿sí? IVA crédito fiscal, que va a terminar siendo a su favor, después, cuando hagan el tema de la declaración jurada al final del mes. También teníamos esto, ¿no? Si el débito fiscal era mayor que el crédito fiscal, o sea, yo vendí y por esas ventas que yo hice fui cobrando IVA a mis clientes, entonces tuve más ventas que compras durante ese mes, voy a tener un saldo a favor de la FIP, ¿sí? Y voy a tener que depositar esa diferencia para pagarle a la FIP, ¿sí? La FIP voy a tener que pagarle por esa diferencia que está a favor de la FIP, en este caso. Al contrario, cuando yo tuve más compras que ventas durante ese mes, porque compré, me estoqué de mercadería, luego voy a tener ese saldo a favor mío, ¿sí? A favor del contribuyente de la empresa. Y que el próximo mes se lo va a poder descontar si, en ese caso, por ejemplo, le da esta ecuación, le da que hizo más ventas. Este mes estoqueó, al mes siguiente tuvo más ventas, entonces ese saldo que le había quedado a favor, bueno, lo va a poder discriminar o diferenciar el mes siguiente. Entonces, la clase pasada habíamos visto algunas operaciones de IVA compra y de IVA venta, y teníamos el libro, los dos libros, ¿no? Cada uno de sus libros íbamos registrando las operaciones. En el libro de IVA compras habíamos tenido que el 11 de agosto habíamos comprado García y compañía, un responsable inscripto, un importe total de 12.100 pesos, donde el producto, lo grabado, eran solamente 10.000 y el resto, ¿sí? 2.100 era un IVA, ¿sí? Que en mi caso, como yo estoy comprando, es un IVA crédito fiscal. Lo noto desde ese lado. Siempre que compro, voy a tener un IVA crédito fiscal. Bien, entonces ahí tengo mi libro IVA compras.
Por el otro lado, yo también vendo. Entonces tengo un libro de IVA ventas. Y había tenido 2 ventas durante ese mes, que fueron el 13 de agosto. Una fue a una sociedad anónima, Estilos, responsable inscripto, donde yo le facturé 36.300. Pero solamente de mercaderías eran 30.000. El resto corresponde al IVA que yo le tengo que cobrar al comprador, pero que para mí ese IVA no va a ser mío, no va a terminar siendo una ganancia, sino que eso después en algún momento se lo tengo que pagar a la FIP. Entonces lo registro como IVA débito fiscal, lo dejo ahí como asentado. Lo mismo sucedió con un consumidor final, Juan Pérez, que me compró también mercaderías, donde el importe total fue 1.210 pesos, pero solamente eran 1.000 de mercadería y 210 del IVA que le tengo que cobrar, ¿sí? Por este impuesto al valor agregado, el impuesto a los productos. Por lo tanto, cuando yo finalizo el mes, tengo un total de 6.510 de IVA, débito fiscal, que es el IVA que yo le tengo que, o le tendría que, vamos a poner la palabra acá en condicional, tendría que pagarle a la FIP, ¿sí? Hasta este momento yo tendría que pagarle esto, pero tengo también el otro IVA, entonces ahí es cuando yo hago la declaración jurada y veo qué es lo que realmente le tengo que pagar a la FIP. Por un lado teníamos el débito fiscal, que era 6.510, ¿sí? Y por el otro el crédito fiscal, que era 2.100. Esa diferencia me va a decir, bueno, a ver, ¿cuál es más grande? Lo primero que analizo. Bueno, débito fiscal es mayor. Por lo tanto, esta diferencia que me dé entre 6.510 y 2.100 es lo que yo le voy a tener que pagar a la FIP. En este caso, le voy a tener que pagar 4.410, ¿sí? Esto es lo que yo le voy a tener que realmente pagar a la FIP. Bien, hasta acá, esto es más o menos un resumen de lo que ya igual veníamos viendo la clase pasada. No, sí, hasta acá más o menos me acordaba. Buenísimo, bien. Vamos ahora a lo nuevo, ¿sí? Este es el momento donde yo digo, bueno, a ver, tengo que registrar el momento de pagar, ¿sí? Perdón, el momento de que declaro para la redundancia, declaración jurada de AFIP. Recuerdan que yo había tenido en su momento que resolver en una de las operaciones el momento de cuando yo generé el IVA débito fiscal, ¿sí? Que como para mí es algo que yo le tengo que pagar a la FIP, ¿sí? Porque yo le cobro a mi cliente, ¿sí? Le vendí, le cobro. Y le cobro el producto más el IVA. Pero yo, ese IVA no es mío. Para mí es una deuda, porque en algún momento se lo voy a tener que pagar a la FIP. Por lo tanto, lo registré en su inicio, cuando vendí, como un pasivo. Más pasivo, IVA débito fiscal. Cuando yo tengo que hacer la declaración jurada, ese IVA débito fiscal lo voy a saldar, ¿sí? Es una cuenta que la saldo. Por lo tanto, pasa a ser menos pasivo IVA débito fiscal. ¿Por cuánto? Por el importe total, 6.510. ¿Sí? Luego, ¿qué es lo que tengo que saldar también? Ya saldé el débito fiscal. ¿Cuál otra más? Teníamos 2. El crédito fiscal. Exacto, el crédito fiscal. En su inicio, el crédito fiscal, ¿recuerdan qué cuenta era? ¿Era del activo, del pasivo? Ah, no, eso no me acuerdo, profe, sinceramente. Ok, bueno, ¿Del activo? del activo, exacto, del activo. ¿Por qué? Porque para mí eso va a representar a futuro y en este momento la posibilidad de, como vamos a decir, como contradecirlas estas dos. ¿Para qué? Para ver si para mí me termina representando un derecho a cobrar, ¿sí? Un derecho a futuro de decir, bueno, si mi IVA crédito fiscal, ¿sí? Era mayor, yo iba a tener algún saldo a favor. Entonces termina siendo parte del activo, ¿sí? Termina siendo parte de un activo mío. Por eso mismo es activo. En este caso, como yo tengo que hacer la declaración, la saldo, ¿sí? Entonces pasa a ser menos activo, IVA crédito fiscal. Las cuentas del activo inician en el debe, vamos a decir, mueren en el haber, entonces pasaría a ser 2.100 en su totalidad, como IVA crédito fiscal, 2.100 en el haber. Bien, hasta acá
tenemos ya las dos cuentas saldadas, ¿sí? En lo que es el libro diario, por la totalidad. Pero me queda una diferencia. Recuerdan siempre que el principio de partida doble dice que las cuentas del debe deben ser iguales a las del haber, ¿sí? Deben corresponderse las dos. Entonces acá me queda una diferencia que no me da igual. ¿Qué es lo que me estaría faltando acá? ¿Qué creen que faltaría acá? ¿El capital? No. Pensemos en esto, ¿no? Acá. Hay una pista por este lado. ¿Yo qué es lo que estoy registrando? Yo lo que creo que estoy registrando es tipo, cómo va a pasar la plata que tenés a la FIP. Ok, O la FIP. bien. Perfecto, entonces, yo hasta acá digo, bueno, a ver, ya saldé estas dos cuentas, pero me queda esto, ¿no? Yo, estos 4.410, que si vemos es la diferencia entre esto, ¿no? Que es lo que también habíamos hecho acá, es el dinero que yo le tengo que pagar a la FIP. Si yo le tengo que pagar a la FIP, eh, ¿a qué pertenecería? ¿Activo, pasivo, patrimonio neto? No ¿Qué sería representa? Ajá. activo o negativo porque le estarías dando tipo caja. Faltaría un pasito más antes. En este momento, ¿qué representa para mí? Sería como una deuda, entonces tipo que le tengo que dar esto a la FIP. Exacto, es una deuda. Yo hasta este momento todavía no le pagué nada a la FIP. Entonces, para mí, en este momento sigue siendo una deuda, por eso más pasivo, IVA saldo a pagar, ¿sí? Estamos el 31 de agosto, ¿sí? 31 de agosto para mí ya cerré el mes, cerré todos los IVA, crédito, débito, y en este momento, como el débito era mayor, bueno, te tengo que pagar a la FIP. Para mí hoy es una deuda, ¿bien? Es un pasivo, perfecto. Y ahí ya quedan las dos cuentas del debe y el haber en su sumatoria iguales. Buenísimo. Hasta acá ya hicimos la posición mensual del mes de agosto, ¿sí? Esto es lo que yo le voy a tener que depositar o pagar a la FIP, y ya le registramos. Ahora, una vez que lo tenemos registrado, en algún momento se lo tenemos que pagar. Por lo general se hace los días siguientes del mes siguiente. Estábamos en agosto, se va a hacer los primeros días de septiembre. Entonces, acá me equivoco en la fecha. Esto es 18 del 9, ¿sí? Dice, se abona con cheque Banco Nación, cuenta corriente, la posición mensual de la declaración jurada de IVA, que correspondía a 4.410 pesos. Entonces, acá lo habíamos ya registrado que tenía una deuda. El 18 de septiembre esa deuda se paga. Por lo tanto, esa deuda que yo tenía, la cancelo, pasa de más pasivo a menos pasivo, ¿sí? Porque se da de baja esa deuda, con el mismo nombre, IVA saldo a pagar, por 4.410 pesos. Y lo pago, ¿sí? Con el Banco Nación. Por lo tanto, mi Banco Nación disminuye. Recordemos que Banco Nación es una cuenta del activo, ¿sí? Porque es de mi propiedad. Menos activo, Banco Nación, por el mismo importe, 4.410 pesos. Y acá, ¿sí? Nos va a quedar un comprobante de depósito de pago. Pagamos la FIP durante ese mes. Mes siguiente pasa todo lo mismo. Esto es todos los meses lo mismo. Se generan las ventas, hago las compras, se genera el débito el IVA crédito fiscal, el IVA débito fiscal, llega el 31 o 30 del mes, dependiendo que me sea, y otra vez pasa lo mismo. Voy a cancelar cada una de las cuentas, voy a ver qué saldo me da, si a favor de la FIP o a favor mío, y en caso de que sea a favor de la FIP, pago, por lo general siempre se paga en el banco, por el banco. ¿Bien? Perfecto. ¿Dudas con esto? No. ¿Quedó bien? Bien. No. Perfecto. Vamos con esto. Como todas las cuentas, las registro en libro diario primero y después las mayorizo. El libro mayor, como en su momento les mencioné, no es un libro obligatorio, pero ayuda para hacer lo que sería el prebalance. El balance sí es obligatorio. Entonces, llevar la registración del libro mayor me va ayudando a hacer los ejercicios en forma seguida, ¿sí? En forma diaria. Cuando tengo que hacer el balance a fin del ejercicio económico, va a ser mucho más sencillo si tuve un libro mayor que tener que pasar todas las cuentas una por una.
Entonces, por lo general, casi todas las empresas lo realizan. Entonces tenemos que registrar. Vamos a registrar la de IVA crédito fiscal. IVA crédito fiscal, habíamos tenido en su momento la IVA crédito fiscal, recordemos siempre que se efectúa cuando yo compro mercadería. Yo como responsable inscripto compro mercadería. Y el 11 de agosto habíamos comprado mercaderías, las cuales tenían un valor de 10.000 pesos, pero estaban grabadas con IVA. Y se lo había comprado García y compañía. Entonces, primero dimos de alta las mercaderías, más activo mercaderías, 10.000, ¿sí? Recordemos que ponemos las mercaderías por el valor neto de las mercaderías sin el impuesto, y después le sumamos aparte el IVA crédito fiscal, ¿sí? Se lo ponemos como la otra operación. Más activo, IVA crédito fiscal, y ponemos el importe del IVA, neteado, ¿sí? O discriminado, 2.100. Y todo eso, porque en la totalidad, que es lo que yo le voy a deber a mi proveedor, porque yo le tengo que pagar todo, más pasivo proveedores, porque en este caso acá no se lo había pagado en efectivo, ni firmé ningún documento, ni nada. Entonces, más pasivo proveedores, 12.100 pesos. ¿Bien? Esa es la operación que habíamos tenido el 11 de agosto de una compra. Entonces, la registro. Pongo la fecha, pongo el concepto, fue a proveedores, el número de asiento, y voy a poner acá el importe, voy a volver para atrás, el importe del IVA crédito fiscal, que se encuentra en el debe por 2.100 pesos. Bien, ¿qué saldo va a tener esta cuenta? Es una cuenta del activo. Acordemos, a ver. Cuentas del activo se inician en el debe, mueren o disminuyen en el haber, y tienen saldo. La pregunta, profe, porque estaba medio cortando. ¿Se está acordando? ¿De vuelta? Bien. Sí, por favor. Que esta cuenta que es del activo, sí, IVA crédito fiscal es del activo. Nacen, ¿sí? O se incrementan en el debe, disminuyen o mueren en el haber, y tienen un saldo. ¿Cuál es el saldo de las cuentas del activo? ¿Deudor o acreedor? ¿Se recuerdan? Tiene saldo deudor, ¿no? Deudor. Exacto. Bien, bien. Con seguridad. Deudor. Bien. Todas las cuentas del activo tienen saldo deudor, ¿sí? Perfecto. Entonces, saldo deudor 2.100. Lo anotamos por el mismo importe porque es el único que tenemos. Vamos con otra cuenta. Luego ya no tuvimos más compras durante ese mes. Entonces directamente la siguiente vez donde aparecía esta cuenta fue en el momento que hicimos, ¿sí?, el saldado de cuentas, ¿sí? Cuando tuvimos que hacer la declaración jurada. En ese momento, recuerdan que IVA crédito fiscal, que era del activo, la saldamos, ¿sí?, o disminuyó del lado del haber y pasa a ser menos activo. Entonces, habíamos tenido, su cuenta contrapartida era IVA saldo a pagar, ¿sí?, porque esta era la cuenta de contrapartida en este momento, por el mismo importe, 2.100 pesos. ¿Qué ocurre acá? ¿Qué tengo que hacer en este momento? ¿Cómo paso este importe dentro de saldos? Si el otro es deudor, este va a ser acreedor. Por lógica. Atención ahí. Exacto. Las cuentas siempre mantienen el mismo saldo, eso no se modifica. Pero ¿qué va a pasar acá? A estos 2.100, ¿qué tengo que hacer? No te escuché. Ahí me mataste, no sé. No. Bien, a ver, Meli o Iván, ¿no? ¿Se acuerdan? Sinceramente, no. ¿No? Ok, bien, me gusta la sinceridad. Bien, No. vamos a hacer un repasito entonces. Esto es así. Siempre que la cuenta tiene un saldo, va a ser siempre el mismo saldo. Las del activo tienen saldo deudor, ¿sí? Nacen en el debe, mueren en el haber, y tienen saldo deudor, ¿sí? Como pista es, donde inicia la cuenta, vamos a decir en este caso en el debe, va a tener saldo deudor. Si por el contrario inicia en el haber, va a tener saldo acreedor.
Y el saldo siempre es el mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso, una cuenta del activo, ¿sí? Cualquiera del activo, en este caso crédito fiscal, se inició más activo, 2100 en el debe, tiene saldo deudor. Cuando sucede, en este caso, que obviamente siempre va a haber en las cuentas que van a tener registraciones en el debe o en el haber, cuando sucede lo contrario, en este caso el IVA crédito fiscal pasa a estar en el haber, lo que voy a hacer con este saldo que tenía primero, que había anotado, es sumar o restar dependiendo de lo que suceda. Todas las cuentas de saldo deudor, siempre que aparezca una operación en el debe, van a sumar. Y cuando aparezca una operación en el haber, va a restar. Vamos a este caso. 2100, saldo deudor, aparece después otra operación donde se registró en el haber, por lo tanto, como siempre me tengo que mantener en el mismo saldo, acá lo resto. ¿Sí? Si, por ejemplo, hubiésemos tenido, no sé, estábamos analizando acá la cuenta proveedores. La cuenta proveedores es del pasivo. Se inicia en el haber, va a tener saldo acreedor. Entonces voy a ir registrando todas las operaciones en la misma columna. Cuando saldo, por ejemplo, o pago una deuda y pasa a ser menos pasivo y la voy a tener que registrar en el debe, ahí lo que va a pasar es la voy a restar. ¿Sí? Es como el contrario de lo que sucede con el activo. Sumo todo lo que está en el haber y lo registro como acreedor, si fuera proveedores, y todo lo que haya sucedido en el debe lo voy a ir restando. ¿Bien? Vamos a seguir viendo y ahora capaz que ahí surge alguna duda o si no entienden me avisan y vamos viendo. ¿Qué sucedió acá? Acá como estuvo el mismo importe y el saldo quedó en cero, porque 2100 menos 2100 queda el saldo en cero, esta cuenta se la conoce como cuenta saldada. Por lo general las cuentas se saldan al fin del ejercicio económico, algunas, otras no, otras continúan, pero en el caso de estas, IVA crédito fiscal, IVA débito fiscal, como a fin de mes yo tengo que hacer la declaración jurada y las tengo que como liquidar, estas cuentas todos los meses se van saldando. ¿Sí? Sucede esto de que como que las contrarresto contra importes y se salda la cuenta. Y ahí es cuando yo después defino, bueno, si tengo que pagarlo, me queda a mi favor. Vamos con el débito fiscal. Cualquier cosa me frenan si hay algo que no se entiende esto del libro mayor. En el IVA de débito fiscal es cuando yo vendo, ¿sí? El IVA de débito fiscal habíamos dicho que era una cuenta del pasivo porque para mí es una deuda, es algo que yo no me voy a quedar, sino que le voy a tener que pagar la FIP. Entonces habíamos tenido esta operación. Habíamos vendido por transferencia bancaria a Banco Galicia 30.000 pesos de mercaderías. Estos 30.000 están grabados con IVA, entonces a estos 30.000 le voy a tener que sumar el IVA aparte para después enviarle la factura a esta empresa estilo sociedad anónima. Entonces, cuando yo le mando la factura, le mando los 30.000 más IVA. Si yo saco el 21% de 30.000, me va a dar que era 6.300. Por lo tanto, lo sumo, 30.000 más 6.300, y eso es lo que yo le mando en la factura al responsable inscripto. Entonces él tiene que pagarme 36.300. Me lo pagó por transferencia bancaria, entonces mi cuenta en Banco Galicia aumenta, más activo Banco Galicia cuenta corriente por 36.300. Discrimino el IVA, porque no voy a ganar este dinero, entonces más pasivo IVA de débito fiscal, estoy trabajando hoy, 6.300. Y sí voy a tener una ganancia, ¿sí? Un resultado positivo de ventas de 30.000 pesos. ¿Bien? Entonces lo discrimino. ¿Por qué? Porque esto no va a ser mío. Entonces solamente los 30.000 es mi venta real. Bien, después de esto obviamente viene el asiento de costo de mercadería vendida o se hace a final del mes, dependiendo cada caso. Entonces registro esta operación. ¿Cómo tendría que registrar este IVA débito fiscal en el mayor? Ya pusimos la fecha. ¿Frente a qué concepto va? ¿Cuál se le ocurre? ¿Por Banco Galicia o por ventas? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, te escucho, pero Sí. tenés que hacer
El IVA débito fiscal, perdón. Sí. Pero, como que por banco por ventas? Claro, ¿por cuál se produjo este IVA débito fiscal? Por banco. Por banco, dice Meli. Sí, yo también pienso que por banco, porque ahí están los 6.300 y el otro es por las ventas, que es lo que vos cobraste normal, por así decirlo. Ujú. No creo que sean ventas, por esa Ok. razón. Bien, por banco, exacto, porque es el que lo incluye. Se generó por eso, se generó por el dinero que ingresó por esa venta. No por la venta neteada, sino por el dinero total que ingresó. Bien, le pongo el número de asiento o el número de operación y estaba este IVA, ¿sí? Débito fiscal, en el haber 6.300. Bien, perfecto. ¿Qué saldo tiene entonces esta cuenta? Recordemos que es del pasivo. Esto va a quedar acreedora. Acreedora, perfecto. El débito fiscal tiene un saldo acreedor. Bien. Luego habíamos tenido otra venta. Se lo habíamos vendido a consumidor final, Juan Pérez. Le habíamos vendido, recuerden esto, que cuando yo le paso a consumidor final, el consumidor final no le tengo que discriminar el IVA, sí a los responsables inscritos, pero el consumidor final, piensen ustedes, ¿no? Cuando van a comprar a un negocio, no le dicen tanto de mercadería o del producto, tanto del IVA, sino que le pasan directamente el importe final. Bueno, en este caso, cuando leemos la operación, nos va a decir 1.210 pesos, IVA incluido. Quiere decir que acá, en este importe, está el IVA. Yo, como responsable inscrito, sí lo tengo que discriminar y separar al momento que registro en mi libro diario. Entonces dije, bueno, a ver, ¿cómo me pagó este señor? Contado, buenísimo. Dinero en efectivo. Aumenta mi caja. Más activo caja por el importe total que le cobré, 1.210 pesos. Y discrimino, porque no todo es para mí una venta, ¿sí? Hay parte que yo voy a tener que deberle a la FIP. Entonces digo, bueno, a ver, de estos 1.210, ¿cuánto corresponde de IVA? 210 pesos. Bien, saco el 21%. Profe, y ¿Sí? ahora no estoy respondiendo, es que estoy buscando cómo copiarle el link a Zaira para Ah, pasárselo. ok, perfecto. 1.210, entonces, le saco el 21%, me dice que de IVA correspondía 210 pesos. Bien, lo registro como pasivo, porque para mí es una deuda, más pasivo IVA débito fiscal, 210 pesos. Y ganancia, como venta, ¿sí? Tenemos 1.000 pesos, solamente 1.000 que corresponde a las mercaderías que yo le vendí. Entonces, registramos esta operación también en el libro mayor. Esta operación se produce, ¿por qué? ¿Por qué se produjo este IVA débito fiscal? Hola, profe. Hola, Sai. Pensé que no Bueno, había clases. sí, tenemos clases hoy. No importa, queda igual todo grabado. ¿Qué Pues lo estamos subo. viendo? Estamos viendo lo que continúa del IVA, en el momento de ya cuando hago la declaración jurada y todo eso. ¿Va a haber tarea de esto o primero es la que nos mandaste y después esto? Va a haber una tarea que va a ser para más, la voy a subir hoy para que ya la tengan, pero va a ser con fecha más adelante. Ok. Sí. Porque la idea es que también puedan registrar esta operación final. Ahora estamos registrando en el libro mayor, de lo que corresponderían a IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal. Bien, entonces, teníamos esta operación, este IVA, ¿por qué se produce entonces? Parecido al de la otra. ¿Por qué operación? ¿O por qué cuenta en realidad? ¿Por ventas o por caja? Según la lógica del anterior, esta va a ser por caja. Bien, ok. Eh, Perfecto. Sí, sí, exactamente, por caja también, porque es donde ingresa el dinero y está incluido. Ponemos el asiento y era el importe, 210. 210 en el haber, lo registro, uy, me falta un paso, bueno, adelante. 210. Bien, como está en el haber, sumo 6.300 más 210, 6.510. Y luego tuvimos la registración del momento de la declaración jurada, cuando yo saldaba esas dos cuentas, la del IVA débito fiscal y la del IVA crédito fiscal. En este caso, como cuando inicia el IVA débito fiscal, vimos que era pasivo, cuando yo la quiero saldar, pasa
como menos pasivo. Y pasaba del lado del debe. Y pasaba por este importe, porque era el total que yo tenía que liquidar en ese momento. Entonces, el 31 de agosto habíamos hecho esa declaración jurada. La cuenta era saldo a pagar, ¿sí? Porque ahí es donde yo hice la diferencia entre una y otra, en 6.510 pesos en el debe. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder entonces ahora? Parecido a lo que pasaba con el crédito fiscal. Entonces ahora va a quedar en cero, porque se salda por así decirlo. Exactamente, queda en cero cuenta saldada, ¿sí? Entonces esta cuenta al fin de mes también se saldan las dos cuentas. Bien, y por último me queda IVA saldo a pagar, que era la cuenta que se había generado porque yo tenía que pagarle a la FIP. Se generó en ese momento, se genera en este caso por el débito fiscal, que es la mayor, que es la que está incluyendo a estos 4.410. Se genera por ese débito fiscal, operación asiento número 5, 4.410 en el haber, porque es un pasivo, ¿sí? Yo eso se lo tengo que pagar a la FIP en algún momento, y como toda cuenta del pasivo, tiene un saldo acreedor. Luego, yo días después lo pago por Banco Nación, pago el total del importe, ¿sí? Por lo tanto ese IVA saldo a pagar, que era un pasivo, pasa a ser menos pasivo, IVA saldo a pagar. Toda la cuenta de pasivo disminuye en el debe, ¿sí? Recordemos siempre aumenta o inicia en el haber y disminuye o finaliza en el debe, 4.410. Y también sucede lo mismo, esta cuenta queda saldada a fin de mes. Mes siguiente pasa otra vez lo mismo, ¿sí? Se inicia, en caso de que yo tenga que pagar a la FIP por el débito fiscal, y lo pago con la forma que le tengo que pagar, y otra vez queda la cuenta saldada, ¿sí? Como un ciclo constante durante todos los meses. Bien, y acá finalizamos con esto. ¿Dudas sobre esto? Algo que... Yo después, profe, veo la clase, porque imagínate, no Sí, sí, entendí, sí. pero... Tranqui, sí, sí. Si no, no es complejo. Así que queda tranqui que lo vas a poder entender en la clase. Y cualquier cosa igual me pregunto, por supuesto. Bien. ¿Cuál va a ser la actividad? Va a ser similar a la que yo le subí, para que sigan practicando un poquito más estas operaciones de IVA saldo a pagar, IVA crédito, IVA débito, sumando esto último, ¿sí? Cuando llega el fin de mes, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Esto de saldar las cuentas, ver si le tengo que pagar o no a la FIP, y mayorización también de las cuentas, para ya ir agarrando ahí también cancha con eso. Y lo que les voy a subir para que ya vayan leyendo es, vamos a empezar con ajustes previos al balance. Ya nos vamos introduciendo cada vez más cerca del balance, que como el ideal sería llegar a hacer el balance este año, o por lo menos ver lo principal. Pero antes de hacer el balance, ¿sí? Hay que hacer unos ajustes previos, como ir acomodando algunas cuentas para que el balance me cierre bien. Entonces ahí ya vamos a empezar con eso.